Hermanos, muy buenas noches. Continuamos hoy la lectura y el análisis del libro que ya todos conocen del maestro Tiago, pero con una salvedad. Hemos llegado al final del capítulo número 9 y prácticamente hemos concluido la lectura del libro después de tantas sesiones de lectura y análisis, y vamos a efectuar una pequeña reminiscencia de la última lectura del libro. Esto fue el día martes 21 de julio de 2009. Referí el libro que los múltiples procesos de la vida humana se realizan de acuerdo a una dinámica que les imprime el combustible con el que son impulsadas y que determinan la velocidad y fuerza de las mismas. Energía es un término que se utiliza corrientemente para designar a estos elementos con los que trabajan dichas funciones ya conocidas con el nombre de mente, emoción, movimiento, instinto y sexo. Se analizaron cuestiones referidas a estas funciones en una enumeración de la función en particular sobre el complejo mecanismo del pensar, la función emocional, la actividad motriz y la actividad instintiva. Se desglosaron todo el mecanismo de estas funciones, y en la parte final de lo analizado y leído en el anterior día martes, se concluyó en el tema de la función sexual, su importancia como principal productora de la mejor materia prima que con este material podemos elaborar, y la meta, el anhelo, la dirección para fabricar aquello que nos ha proporcionado la madre naturaleza, los cuerpos existenciales superiores que necesitamos para tener una vida interiormente plenamente conformada. Hasta ahí el pequeño resumen de la lectura del anterior martes, y ahora ya vamos a dar la lectura que nos corresponde a este día martes 28 de julio de 2009, no sin antes efectuar un pequeño recordatorio de otros temas que se analizaron el anterior día martes, es decir, en la parte sustantiva, como una reflexión del maestro Tiago. La autorrealización se efectúa mediante la atención. Se necesita una forma propia de atención, y nuestras acciones deben efectuarse en base a nuestra conciencia. Entonces, la importancia de la atención y la importancia de tener una forma característica propia de atención. La autorrealización se la efectúa mediante esta cuestión importantísima, y además deben efectuarse en base a nuestra conciencia. Solo de esta manera podemos dar a nuestra vida un camino, un sentido. Entonces, terminando este pequeño resumen, vamos a dar plena lectura, como ya dijimos, a la parte final del capítulo 9 y finalizando la lectura del libro. Sin el concurso de estos cuerpos, astral, solar y galáctico, no podemos considerarnos plenamente estructurados, pues no tendríamos acceso a todos los niveles de la vida cósmica y solamente tendríamos identidad en un nivel o en el nivel de la vida terrestre. Afortunadamente, contamos con ese material maravilloso denominado simiente o semen. Esta sutil energía tiene la facultad extraordinaria de sublimarse y sutilizarse sin perder sus características creativas, por lo que puede
cristalizarse en otros vehículos de estructura suprasensible, que, aunque tengan la misma forma del cuerpo físico, no serán percibidos por los 5 sentidos debido a su naturaleza suprafísica. Aquellos que hayan fabricado estos cuerpos superiores seguirán viviendo más allá de la muerte del cuerpo físico, pues la muerte de éste no podrá afectarlos debido a su estructura supranatural. En casos especiales en los que el cuerpo físico haya sido alcanzado por la cristificación, quedará también liberado de la muerte y ascenderá a las dimensiones superiores, desapareciendo de la vista de las atónitas multitudes. Antes de Jesús, hubo muchos maestros que lograron esa resurrección, y después de él también, pero nadie pudo presenciarlo porque era algo muy oculto y secreto. Lo grandioso de la resurrección de Jesús fue que la vivió públicamente, dejando como una enseñanza para todos los hombres. Tener este conocimiento es lo más extraordinario que se puede lograr en términos psicológicos y espirituales, pues todos los demás conocimientos que el ser humano pueda adquirir no lo podrán conducir a tan grande realización personal. El conocimiento de este sistema solo se puede adquirir cuando ya las personas han perdido todo interés por el deseo de acumular bienes materiales y triunfos pasajeros de la vida y comienzan a buscar otros valores que colmen las necesidades de otras partes del ser. El pensamiento normal del ser humano es una constante en la búsqueda de conocimiento, y sólo cuando se degenera y cristaliza en vagos raciocinios y creencias subjetivas queda detenido en el tiempo y cesa de buscar salidas a sus anhelos de sabiduría y estabilidad. De igual manera acontece con el proceso emocional, el cual llega al punto en que su necesidad de sentir nuevas emociones lo impulsa a la búsqueda de emociones superiores, de sentimientos profundos y objetivos que lo relacionan con los procesos y sucesos de categoría sublime, como aquellos que narran experiencias vividas por seres especiales como San Francisco de Asís y muchísimos otros seres de conciencia superior. Al llegar a cierto número de vidas, algunas personas comienzan a sospechar que algo se mueve por encima de su nivel existencial y que lo verdaderamente importante de la creación no la estamos percibiendo ni disfrutando. ¿Por qué? Porque algo se interpone y evita que podamos entrar a esos niveles donde la luz es más intensa y los hechos más reales. En esta zona de los fenómenos puramente físicos no hay posibilidades de percibir hechos verdaderamente importantes, hechos que nos hagan saciar la verdadera necesidad que tiene el alma de evidencias sublimes. Aquí, en la región tridimensional, solo experimentamos las groseras impresiones de hechos recurrentes que, a fuerza de tanto repetirse, nos ocasionan hastío y desesperanzas. Busquemos pues el camino vertical, el camino estrecho y difícil que conduce a las regiones superiores, donde no se conocen las quimeras que tanto nos atormentan. Ya hemos conocido las torturas que nos causa la vida. En estos oscuros lugares de la certidumbre y la ignorancia, abandonemos ya esta forma de vida
tan ridícula y comencemos el ascenso a nuestra verdadera patria, la patria celestial. No sigamos con esa falsa esperanza de que al morir el cuerpo nos iremos a la patria divina. Eso no está contemplado en ninguna norma religiosa. Eso ha sido inventado por mentes perezosas, que no solo se perjudican a sí mismas, sino que le cierran el camino ascendente a otras personas, que si no tuvieran ese falso convencimiento, podrían cambiar su errónea actitud a ese respecto y podrían trabajar para lograr su autorrealización íntima. En verdad que la vida no tiene ningún significado objetivo. La vida común y corriente es una secuencia constante de aconteceres que nos producen siempre los mismos efectos psicológicos, tales como el dolor, la tristeza, la angustia, la incertidumbre, la falta de una percepción más grande de lo que es en verdad la creación. En el amanecer de la vida, todos los seres humanos tenían su alma y sabían que la tenían. En el amanecer de la vida, el ser humano sabía para dónde iba, tenía su camino determinado, porque obedecíamos todos a los principios divinos de la inmortalidad. Se vivía la experiencia de la vida con el objetivo de irnos hacia la eternidad. La eternidad es la región donde viven los seres superiores, aquellos seres que ya eliminaron de sí mismos las pasiones humanas. Las pasiones humanas son las que nos mantienen en ese estado incierto, en ese estado doloroso en que vivimos. De modo que la proposición hecha por todos los maestros de la humanidad, especialmente el gran Maestro Jesucristo, que nos proponía múltiples formas de alejarnos de lo incorrecto, de alejarnos de lo que se conocía con el nombre de pecado. La palabra pecado está íntimamente relacionada con la palabra error. De modo que a través de los siglos esa enseñanza se fue deformando, se fueron creando sectas religiosas, se fueron creando iglesias, y cada uno iba poniendo de su propio entender la enseñanza dada por el gran maestro. Nosotros sabemos que el cristianismo verdadero está relacionado con el ocultismo, con el esoterismo, con una forma superior de comprensión y de entendimiento de esa gran enseñanza. De modo que si la humanidad hubiera tomado esa enseñanza en su forma exacta y precisa, a estas alturas, después de más de 2000 años de haber llegado esa enseñanza, ya estaríamos con un nivel de ser muy elevado, con una conciencia muy despierta, con una voluntad personal, pero infelizmente eso no aconteció. La mayoría de los seres humanos no pudieron asimilar esta enseñanza y mucho menos llevarla a la práctica como un objetivo de vida, como un estilo de vida personal. Afortunadamente,
este conocimiento esotérico del cristianismo no se perdió totalmente. Algunos individuos sagrados lograron seguir proyectando el conocimiento a través de los siglos. Por esta época de la nueva era de Acuario, el maestro Samael nos trajo todo el esoterismo crístico de esta enseñanza. Mediante su práctica, mediante su ejercicio, muchas personas han logrado sobrepasar el nivel puramente mecánico de la vida, el nivel puramente automático de vivir, y se han elevado al nivel de la vida superior. De modo que en cada ser humano la naturaleza deposita los diferentes elementos químicos como para que el ser humano se transforme íntimamente. El material psíquico depositado en las estructuras humanas puede ser absorbido por el alma o puede ser dilapidado por el ego. El ego, estudiado desde el punto de vista desde la psicología externa, desde el punto de vista de la psicología puramente académica, es como algo indispensable. Pero el ego, la egolatría, el egoísmo, no es nada especial para los seres humanos. Podemos decir que la parte egoística de los seres humanos es lo peor que tienen en su vida, porque en ese egoísmo está acumulada toda la vanidad, toda la ignorancia, todo el orgullo, toda la pereza, el odio, los crímenes, las guerras. Todo eso está acumulado en la parte ególatra de los seres humanos. Por eso es que la vida resulta tan conflictiva. Por eso es que los seres humanos se relacionan tan negativamente. Porque en vez de actuar de acuerdo con el principio universal del alma, actúan de acuerdo con el principio maligno del ego, del mí mismo. De modo que la enseñanza crística propone como base fundamental el proceso de nacer, morir y sacrificarse por la humanidad. El proceso de nacer tiene como base fundamental la utilización consciente y voluntaria de la energía creadora del sexo. El hombre y la mujer, mediante el sabio manejo de su fuerza sexual, pueden crear los cuerpos existenciales superiores. Así como estamos, solamente tenemos el cuerpo físico. Cuando ese cuerpo se muere, las personas, esas personas que han vivido dentro de esos cuerpos, quedan perdidas en la parte suprasensible de la naturaleza. Después tienen que retornar a un nuevo cuerpo físico, pero todo eso se procesa inconscientemente. El nacimiento de los seres humanos es algo inconsciente, porque no han despertado una conciencia personal mediante el transcurso de la vida. 70 a 80 años de existencia física deberían ser suficientes como para que se desarrolle en nosotros la conciencia divina, la voluntad divina, la inmortalidad. Pero infelizmente
ese tiempo de la existencia del cuerpo físico se pierde lamentablemente. O sea que llega la hora de morir y no sabemos nada. No sabemos para dónde vamos. Llega la hora de nacer y acontece lo mismo. No sabemos de dónde venimos ni por qué nacemos. De ahí que la gente desconocen por completo el proceso llamado reencarnación o retorno a la vida. Siempre creen que es la primera vez que están naciendo. Siempre creen que es la primera vez que están muriendo, cuando eso ya se ha repetido muchas veces. De modo que el desarrollo de una conciencia personal, el desarrollo de una voluntad personal, nos permite saber ese proceso del morir y del nacer. Nos permite conocer dónde estamos en lo que se llama el proceso de la vida universal. De modo que nosotros enseñamos que cada vez que morimos estamos yendo hacia un nuevo nacimiento, porque todo lo que muere nace y todo lo que nace muere. Lo importante es tener la conciencia de esos procesos, saber cómo es que nosotros nos encontramos en medio de todo ese vaivén de la vida y de la muerte. Así es que mediante la formación de los cuerpos existenciales superiores, alcanzamos lo que en el cristianismo se llama nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no conocerás el reino de los cielos, dijo Jesucristo al sacerdote Nicodemos. Pero como ese sacerdote no entendía nada de esoterismo, le dijo: ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Tendré que meterme al vientre nuevamente de mi madre? De modo que el nacer de nuevo consiste en transformar el impulso sexual, la energía sexual, no utilizándola nunca para el placer efímero del orgasmo fisiológico, sino transformándola dentro del propio laboratorio orgánico, para que así pueda formarse el resto de los cuerpos que nos faltan. Aparte del cuerpo físico, necesitamos un cuerpo astral. ¿Qué quiere decir un cuerpo astral? Es un vehículo que no esté sujeto al proceso puramente material de comer, nacer, reproducirse, morir. Es un cuerpo mediante el cual podemos vivir conscientemente después de la muerte del cuerpo físico. El nacimiento de este cuerpo toma como molde el propio cuerpo físico. Así es que si vemos a una persona en su cuerpo astral, lo encontraremos muy parecido al cuerpo físico, pero más resplandeciente, porque es un cuerpo que no proviene de Adán. Es un cuerpo que proviene de la transmutación de las aguas sagradas de la vida durante la cópula metafísica, durante la relación de los sexos, masculino y femenino. Así pues que cuando aprendemos a retirarnos del acto sagrado del amor, sin llegar a la eyaculación de las aguas de la vida, entonces comienza la formación de nuestro cuerpo astral. Entonces ya serían dos cuerpos, no solamente el cuerpo físico, sino también el cuerpo astral. El cuerpo astral se forma dentro de la estructura
ultrasensible del cuerpo físico y comienza a formar un segundo cuerpo. De la misma manera que un pedazo de madera puede estar impregnado de agua, y el agua sería un segundo trozo de madera. Por su vez, el agua puede estar impregnada de algún gas. Entonces ya serían 3 cuerpos. Por su vez, ese gas puede tener alguna característica especial. Y esa característica especial vendría a formar un cuarto cuerpo. Entonces, donde normalmente veíamos un pedazo de madera, encontramos que tiene 4 características, formando 4 pedazos de madera. De la misma manera, el cuerpo físico puede absorber en su estructura el segundo cuerpo existencial, llamado cuerpo astral. Y de esa manera podríamos ver a la persona caminando o andando sin poder ver que tiene un segundo cuerpo, que se ha fabricado un segundo cuerpo. De modo que la energía sexual tiene características muy poderosas, tiene características espirituales muy grandes. Por eso ustedes pueden ver que la unión de una partícula microscópica de energía sexual masculina con una partícula microscópica de una energía femenina forma estos cuerpos. Eso es algo asombroso, pero los científicos no le dan importancia a ese fenómeno tan extraordinario, que esa energía creadora del sexo pueda tener tanto poder como para darle vida a otro ser semejante a nosotros mismos, partiendo de elementos microscópicos como el espermatozoide y el óvulo. De modo que cuando transmutamos o transformamos la energía sexual, comienza a formarse un segundo cuerpo. Si seguimos con la práctica de la alquimia sexual, de la transmutación de la energía sexual, podemos adquirir un tercer cuerpo y por último un cuarto cuerpo. Cuando llegamos al nacimiento del cuarto cuerpo, hemos alcanzado lo que Jesús llamó el segundo nacimiento, o el nacimiento segundo. Así es que la energía sexual es, pues, un elemento químico de elevadísima potencia. Mediante la utilización de esta fuerza del sexo, podemos nosotros alcanzar la inmortalidad. Podemos volvernos ángeles. Los ángeles no conviven con los humanos debido al estado elevado de su naturaleza. De modo que es necesario comprender la necesidad de utilizar conscientemente nuestras aguas sagradas, tanto femeninas como masculinas. Así es como podemos llegar al nacimiento segundo del que habló nuestro Señor el Cristo. Por otro lado, el cristianismo esotérico propone una muerte mística que se fundamenta básicamente en la eliminación consciente y voluntaria de todo tipo de defectos: ira, codicia, lujuria, envidia, pereza, orgullo, gula. Nosotros no sabemos que tenemos esos defectos en nuestro mundo interior. No sabemos que tenemos esas entidades
de tipo maligno dentro de nuestro mundo interior. Nos agarramos una rabieta y creemos que eso es lo muy normal. No sabemos que en ese momento de la rabieta estamos bajo el control del demonio de la ira. Y en esos estados de ira, los seres humanos pueden llegar hasta matarse unos a otros. De modo que es sumamente peligroso vivir con esas entidades malignas dentro de nuestro mundo interno, dentro de nuestro mundo psicológico. De modo que por eso es necesario trabajar con el proceso de la eliminación de defectos, de hábitos, de costumbres de tipo maligno, como ese de enojarse. Pero ¿cómo podemos descubrir que tenemos dentro de nosotros a estas entidades? Por medio de un constante proceso de observación. Dejar la pereza y ponernos a observarnos. Dejar de creer que somos alguna cosa especial y ponernos a observarnos para saber cómo es que somos, qué clase de gente somos, mediante ese estado de alerta, mediante esa lucha íntima por conocernos como realmente somos, podemos descubrir los diferentes agregados psicológicos que viven y actúan como si fuéramos nosotros mismos. Inclusive les llamamos yo. Cuando les llamamos yo a estos defectos, a estos elementos de tipo maligno, estamos cometiendo el más grave pecado de nuestra vida. Porque es como si les autorizásemos a los demonios que actuaran en nuestro nombre, que digan yo. De modo que cuando decimos yo, debemos saber muy bien quién está hablando por nuestra boca. ¿Quién se está autodenominando yo, amo, dueño de nuestra vida? Así es que les aconsejamos comenzar a autoobservarse, a autorrecordarse constantemente para llegar a un conocimiento pleno de sí mismos, para saber realmente cómo es que somos, qué clase de gente somos, qué clase de sujetos somos. Así es que en esta noche quiero que entiendan el mensaje de Jesucristo sobre el nacer y el morir. El otro aspecto que hay que practicar es el aspecto del sacrificio para que otras personas adquieran el conocimiento. Entonces, nacer, morir, sacrificio por la humanidad. Esos son los tres aspectos del cristianismo esotérico que pueden conducirnos a la realización más grande que pueda intentar cualquier ser humano. Nacer, eso quiere decir transmutar la energía sexual para adquirir los cuerpos que no tenemos. Morir, eso significa eliminación consciente y voluntaria de todo tipo de hábitos, costumbres, manías, defectos, y sacrificarnos para hacer que el conocimiento llegue a otras personas. Ese es el camino del cristianismo esotérico. Es el camino que puede conducirnos a la gran realidad. De lo contrario, no pasamos de ser máquinas manejadas por impactos puramente externos. Todo eso que nos llega por los 5 sentidos
no son más que impactos externos que no modifican en nada nuestra vida interior, nuestra vida psicológica. De modo que debemos aprender a clasificar qué es lo que vamos a aceptar como impresión para actuar. Si alguien nos insulta y nosotros escuchamos el insulto como algo muy importante y le damos toda nuestra atención, entonces se produce lo que se llama la reacción. Nos insultan y nosotros insultamos. Nos gritan y nosotros gritamos. Porque estamos en el nivel puramente mecánico, automático del vivir. Transformar esto es indispensable mediante un poderoso estado de alerta para impedir que los impactos provenientes del mundo exterior nos causen daño, nos causen dolor, nos causen tragedia. De modo que el estado de alerta es indispensable para poder transformar nuestra forma de ser, nuestro nivel de ser. Si desean que discutamos algunos de estos puntos que les he explicado, les cedo la palabra. Maestro, me permito efectuar las siguientes preguntas ya a la finalización del texto, el libro La cárcel del alma. Siempre en el quehacer diario y en el tiempo que asisto al Lumicial, me pregunto cuál es la situación del gnosticismo en Bolivia, sus proyecciones, luego nuestro papel y nuestra función particular como integrantes de AMEC, y si a futuro nuestra organización se concentrará en esta ciudad, en La Paz, o se extenderá hacia otros sectores, ciudades de Bolivia, y si es posible tal vez una evaluación de nuestra condición de estudiantes, maestro. Durante muchos años, casi 40 años que he estado en Bolivia, he ido por las diferentes ciudades del país y he organizado grupos. Y hay grupos por todo el país. Nosotros somos un grupo gnóstico. Estamos instalados aquí en La Paz. Pero eso no significa que no hay grupos por otras partes. Desde el año 66 yo he estado divulgando la enseñanza. Así que sí hay grupos por otras ciudades. En cuanto a la evaluación personal de cada uno, eso es una cuestión muy personal. Cada uno debe ir evaluando su avance. Cada uno debe ir analizando su comportamiento. Cada uno debe ir sabiendo si está o no está avanzando. La práctica del conocimiento nos permite avanzar. La valoración del conocimiento nos permite hacer de ese conocimiento nuestra forma particular de vida. Y así es como avanzamos. De modo que no debemos descuidar ninguno de los aspectos de nuestro nivel de ser. Todos debemos constantemente establecer los parámetros para saber dónde no estamos avanzando y dónde sí estamos avanzando. De modo que no debemos permanecer pasivos y conformarnos únicamente con la información y con las reuniones. Particularmente cada uno tiene que ir avanzando. Cada uno tiene que ir eliminando y creando
nuevos estados de conciencia y de ser. Si la vida todavía nos causa perturbaciones, eso significa que la enseñanza no nos está dando la protección debida, porque no la estamos tomando correctamente, o no la estamos utilizando en la forma en que se las explica. Así que sí hay grupos gnósticos por toda Bolivia, grupos de los cuales yo mismo dejé las bases. Así es que es necesario tener un sentimiento profundo de eso que se llama avanzar, mejorar, adquirir más y más conciencia de sí. Maestro, por favor, ¿nos pudiera explicar, durante la transformación de nuestra energía sexual, podemos vocalizar un mantra para mejorar el crecimiento de nuestro cuerpo astral? Sí, hay sonidos. El maestro Samael dio muchos sonidos que pueden pronunciarse durante el acto sagrado. De modo que al pronunciarlo, digamos el I-A-O, hacemos que la energía aumente su nivel de vibración y ascienda con más prontitud por los conductos consabidos. ¿Algo más que quieran preguntar? Maestro, ¿nos puede explicar, por favor, en qué consiste el proceso de cristificación que tiene que pasar un maestro? Sí, asimilar en su naturaleza psíquica y física la fuerza solar, la fuerza crística del sol. Cuando un individuo se asimila en su naturaleza íntima la fuerza solar, la energía solar, esa energía que es potencia y luz, eso se llama cristificarse. De modo que el Cristo no es un individuo humano o divino, es una fuerza cósmica que puede asimilarse en aquellas almas puras, en aquellos seres llenos de vigor y de fuerza. De ninguna manera el Cristo podría encarnarse en algún sujeto enclenque. Aquel gran ser llamado Jesús era todo un atleta, era un ser muy poderoso. Por eso pudo resistir y asimilar la energía crística en su propia naturaleza. Por eso pudo pasar por la muerte y por la resurrección